El Gobierno Nacional finalmente expidió el decreto 0030 de 2026, con el que se elimina una prima especial de servicios en la remuneración mensual de los congresistas. Actualmente, un senador o un representante a la Cámara gana un sueldo básico, gastos de representación y la prima especial de localización, vivienda y salud, que suma en total 51.512.446 pesos. Con esta decisión, que deroga el decreto 2170 del 4 de octubre del 2013 y que será aplicable para el Congreso que se posesiona después del 20 de julio de 2026, los parlamentarios dejarán de percibir 16.914.540 pesos mensuales. La justificación de este decreto la presentó el ministro del Interior, Armando Benedetti. El gobierno ha considerado que es excesivo el salario para los congresistas, que no se ajusta a lo que un colombiano promedio gana o un salario mínimo. Fíjese usted cómo muchos ricos lloraban o muchos empresarios lloraban por la subida del salario mínimo a 2 millones de pesos con el transporte, y es básicamente esa situación. Pero ¿cómo reciben desde el Capitolio esta decisión? La senadora verde Angélica Lozano. ¿Cuál es la razón de esta disminución? Bajar el ingreso de los congresistas, porque no puede ser tan distinto, tan inequitativo frente a la realidad del ingreso de cada uno de los colombianos. Esta fue parte de la lucha de la consulta anticorrupción. Nos unimos como colombianos, esto es de consenso, por encima de las diferencias se logra esta realidad. Aunque siempre ha sido una bandera de todos los partidos, tanto de derecha como de izquierda, la reducción de los ingresos de los parlamentarios, llama la atención que este decreto llegue justo en elecciones. El senador por Cambio Radical, Carlos Motoa. El gobierno de Gustavo Petro es chambón y populista, porque elimina la prima de congresistas, pero le difiere a 5 o 6 meses después de tomar la decisión. El país exige que esa decisión se tome inmediatamente. Y es hipócrita, porque no disminuye la asignación mensual de cientos de funcionarios del gobierno nacional que tienen mayor salario. Cabe recordar que desde el 2015 se presentaron cerca de 18 proyectos buscando reducir, congelar o establecer un tope para el salario de los congresistas. Sin embargo, todos estos proyectos fueron archivados. 18 iniciativas, 8 de ellas encabezadas por la senadora Angélica Lozano. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Senadora, usted estaba celebrando esta decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero ¿no llama la atención el hecho de que justo cuando estamos a punto de unas elecciones a la presidencia, el gobierno baje el salario de los congresistas, suba el salario mínimo, baje el precio de la gasolina? Esto no, al final, es utilizar todo el aparato del Estado para hacer política. Buenas noches, Silvia. ¿Por qué lo celebro? Porque es una lucha que hemos dado durante 10 años. En el 2015, recién llegamos al Congreso, yo vi ese salario tan alto y dije, wow, esto es injusto, inequitativo, esta brecha con los colombianos, con el ciudadano raso que paga impuestos, que está en el refusque, que se esfuerza. 18 proyectos, como usted lo dice. Entonces, hoy celebramos la decisión. En el Senado aprobamos la eliminación de esta prima, en la Cámara lo hundieron y bueno, ahora el gobierno emite un decreto. Le hacemos críticas en muchas cosas, apoyamos otras, de modo que bien, lo celebramos el fondo. Es llamativo lo que usted dice. Esta fórmula de decreto pues fue novedosa, porque intentamos 12 reformas constitucionales, 6 proyectos de ley, y el gobierno guardó esto para etapa de campaña, sin duda. La gasolina, claro, la recibió en 8.000, llevan 16.000 y ahora baja 300 pesos. Puede tener razón usted en que casualmente sale todo esto ahora por campaña, pero de fondo, en este punto es una medida de equidad. No, esto no va a solucionar el hueco fiscal, esto no es de un déficit. El déficit es tan grande que esto no, digamos, no tiene ahí mayor peso, pero sin duda el espíritu es disminuir la brecha y que sea una medida de equidad, por eso yo la acompaño. Senadora, hoy Lidio García, que es el presidente del Congreso, decía que esto es un castigo político para un Congreso que decidió ser independiente y, en palabras del propio Lidio García, no someterse al Ejecutivo. Un Congreso que le hundió reformas al presidente Gustavo Petro, entre otras.
¿Usted cree que esto al final, digamos, hablábamos ya del tema electoral, de las intenciones que esto pudiera tener, a pesar de ser una decisión favorable y que a la gente le gusta? Porque la gente sí cree que los congresistas ganan demasiado dinero a comparación con lo que se gana un ciudadano de a pie. Pero además del tema electoral, ¿usted cree que esto es como una especie de venganza por un Congreso que le dijo no muchas veces al gobierno del presidente Gustavo Petro? Silvia, imagínese que en este rol de congresista he tenido la oportunidad de tener muchos diálogos, intercambios, viajes allá, ellos vienen acá. Un congresista holandés vino cuando estábamos recogiendo firmas para la consulta anticorrupción en el año 2017 y en la Feria del Libro en Corferias me dijo, venga, ¿qué es eso? Explíqueme. El señor habla buen español. Y yo le expliqué cómo era el salario nuestro en Colombia y él me explicó, un parlamentario europeo de Holanda concretamente, y claramente el salario de los congresistas de Colombia es de los más altos del mundo, comparativamente con la región América Latina, pero incluso con europeos. Entonces, sí es razonable esta disminución. Lo que dice el presidente del Senado sorprende el decreto, digamos, sorprende como que estuviera para el final del periodo. La pregunta es, intentamos muchas fórmulas, proyectos de ley, actos legislativos, que es reforma constitucional, porque imagínense que es en la Constitución que hay un artículo 187 que dice que cada año el salario del Congreso se actualiza con el promedio que certifique la Contraloría General aumentó para todos los servidores públicos. Lo dije despacio para que los oyentes lo cojan. Y por eso, cuando después de la Constitución del 91 se le ajustó el salario a la fuerza pública, a los policías, a los maestros, empezó el aumento que en los últimos años ha crecido tanto. Entonces yo creo que veníamos ya buscando la fórmula muchos años. El Senado aprobó, creo que solamente con 2 o 3 votos en contra, aprobó esta fórmula de eliminar esta prima. Después en Cámara lo dejaron hundir. Entonces yo creo que esta fórmula ya había tenido consenso en Senado, pero entiendo, claro, en este choque que hay del gobierno que se salta al Congreso, que el decretazo, que desconoce un resultado, pues que de pronto la expresión del presidente del Senado sea que es de venganza. Yo creo que sí es una jugada de campaña, pero que bienvenida, porque en esto 11.700.000 colombianos nos unimos de todas las tendencias, colores, de izquierda a derecha, los de centro, lo promovimos nosotros esa consulta, y 11.700.000 votaron porque esto pasara. Entonces yo creo que hoy es una noticia que nos une como colombianos, así quede como la casualidad de que es preciso en campaña, sí, como usted lo dice, con anunciar bajar gasolina y demás. Senadora, ¿y cómo ve usted que esto empieza a regir a partir del próximo Congreso, que va a ser elegido el 8 de marzo? Este decreto dice que esto arranca a partir del 20 de julio de 2026, aunque, por ejemplo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, había dicho, empezando el año, que esto iba a empezar a regir de manera inmediata. Y Sanguino dijo que era una vivatada que fuera el 20 de julio, que era un cuento, que era como saltarse, o sea, con la agresividad que ahora caracteriza al ministro, agresividad verbal. Entonces, bueno, me sorprendió porque como él dijo que era una vivatada que esto fuera el 20 de julio, me sorprende porque viene pues del mismo gobierno el decreto. Yo creo que la razón es jurídica, estamos en un país de abogados, quienes sean electos el 8 de marzo, confieso que yo aspiro a la reelección, soy el 10 del Verde del Senado, como el pibe, como James del Verde, quienes sean electos el 8 de marzo, al posesionarse el 20 de julio, arrancan, digamos, un nuevo contrato laboral, luego arrancan con esas nuevas condiciones. Yo interpreto que jurídicamente es porque el que arranca de cero empieza una nueva historia, que entrar ahorita en que sea de enero o febrero, y entonces que si el derecho adquirido en materia laboral, que cambiar el salario. Entonces yo por eso lo veo razonable, y así fue cuando se filtró el borrador de decreto en diciembre. Lo sorprendente fue que el ministro Sanguino salió con los taches, que eso era inmediato, que era ya, que si no era una vivatada, que era más o menos una posición taimada. O sea, no sé si el taimado es él ahora, que le parece que el 20 de julio, pero yo creo que es por razón jurídica, de viabilidad, de que no haya lugar a demandas y demás. Siempre hay ciudadanos preocupados que demandan. Siempre hay ciudadanos preocupados, usted tiene toda la razón. Mire, y hubo ciudadanos preocupados el año pasado, a finales de diciembre, cuando muchos pensaron que el aumento del 23% del salario mínimo
pues al final significaba un aumento del 23% en el salario de los congresistas. El ministro Antonio Sanguino, de quien usted está hablando, salió a decir que eso no era cierto y que el aumento en realidad pues tiene más que ver con el IPC y esa decisión se toma con el IPC. Esto significa al final pues que sí les van a recortar, pero no serán esos 16 millones porque va a haber un aumento en el salario de los congresistas que es el anual, el de siempre. El de siempre, que se da más o menos en el mes de abril y que lo terminan pagando a final del año, pero como está terminando un periodo del Congreso, pues esas cuentas, digamos, las hará el gobierno, ya veremos si este año o si deja todo para el otro gobierno, pero sin duda que el 20 de julio se arranca con 17 millones de pesos menos. Hoy ustedes mismos los decían, el salario actual es muy alto y reitero, de los más altos del mundo, y por eso yo fui la que empezó, modestia aparte quiero contar, otra gente llevaba en el Congreso 10 años y recibía esto y no le parecía mal, a nosotros cuando llegamos nos pareció que era desproporcionado y por eso empezamos esta gesta por reducirlo. Hoy es de 51.500.000, yo les mandé el desprendible de pago para efectos pedagógicos para que ustedes lo miren, y nos descuentan por los aportes de salud, de pensión, de retención en la fuente, de aporte. Como es un salario tan alto, pues hay unos aportes de ley a fondos de solidaridad. Entonces, de los 51.500 se reducen hoy 18.600.000 por estos aportes de ley. Luego, en realidad llegan hoy 32 millones de pesos. Con esta decisión, el nuevo Congreso va a suprimir algo que se llama prima, que no es la prima de junio ni de diciembre como la que conocen los colombianos que tienen un trabajo formal, porque lo triste de todo esto es que las personas que trabajan por prestación de servicios y mucho más el informal raso, pues no tiene esto. Entonces de verdad es penoso y por eso nuestra gesta por bajarlo a un nivel que va a ser un salario alto para la responsabilidad alta, pero pues reducido. Entonces yo, si me permite, le explico a los oyentes cómo se compone hoy el salario, que tiene tres aquí rubros. tenemos el desprendible, senadora. Aquí lo tenemos y eso está dividido, como usted decía, sueldo básico, prima de servicios y gastos de representación. Ahí lo estamos viendo. Y luego vienen las deducciones. Claro, entonces si quiere, son tres: sueldo básico 12 millones, prima especial de servicios de 16.900. Esa es la que va a desaparecer. Esa desaparece. Y luego gastos de representación. Entonces, esos 16.900, chao pescado, desde el 20 de julio. Entonces eso va a reducir en unos 17 millones de pesos. Luego se ajustarán estos descuentos porque, claro, los aportes de salud, pensión, retención son proporcionales al ingreso. Entonces seguramente serán menores. Entonces yo creo que la reducción pues es efectivamente importante. 17 millones menos, pues que es un montón de plata que tantos trabajadores la luchan pues un año o más para ver esa platica. Entonces por eso yo he acompañado esta decisión. Fue sorprendente lo del decreto, esto surgió apenas a finales de diciembre porque llevamos 10 años intentando reforma constitucional por ese artículo 187 de la Constitución. Si alguien quiere revisarlo, que lo quiera entender, antes de la Constitución del 91 era un tira y afloje poner el salario, fijar el salario. Había como ahí chantaje, presión. Entonces, los constituyentes hicieron algo sabio. Dijeron, quitemos eso, no hay que negociar ni nadie tiene que hablar con nadie. Eso se actualiza automático, con un promedio de lo que le aumentan a los demás. ¿Dónde fue lo no previsto? Que como eran tan bajitos los salarios antes de la Constitución de los maestros y policías principalmente, que son tan voluminosos, tanta gente quiero decir, y de otros servidores, después de la Constitución empezó un aumento paulatino a lo largo de todos los años 90 y a principios del 2000. Luego, eso fue lo que hizo que se creciera en los últimos 15 y 20 años. Óigame, entonces, senadora, va a ser un descuento fuerte. Mire, es que usted dice, bueno, el decreto sorprende, pero lo que sorprende aún más es que Armando Benedetti, durante cuántos años fue congresista? Y se metió al bolsillo esa prima. Gustavo Petro, durante cuántos años. El presidente Petro también. Mucho tiempo, sí. Mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo, pues no tuvieron la iniciativa de bajarse el salario, ¿no?
Mire, al final no termina siendo bien llamativo que dos de las cabezas del gobierno que estuvieron durante muchos años en el Congreso de la República no hubieran hecho nada para bajar el salario mínimo, si hubieran, digamos, beneficiado de esa prima de servicios, y ahora justo en este momento entonces ya se acordaron de que la gente sí gana menos de lo que debería y que es desproporcional el salario de los congresistas. Pues Silvia, ahí sí esa pregunta tiene que hacérsela a ellos, porque fueron como más de 20 años congresistas. Por eso. No sé por qué nunca les pareció llamativo. A mí me empezó a llegar el salario y dije, wow, ¿qué es este platal? Y pues es desproporcionado, porque si el rol de uno es representar a la ciudadanía, pues tiene que estar algo, ¿no?, cerca y no perder los pies en la tierra. Y por eso desde el principio lo promovimos. Se nos burlaron, no se imagina el matoneo que nos hicieron dentro del Congreso, y cuando hundieron 7 veces entre el 14 y el 17 nuestros proyectos, unos de bajar el salario, otros de rendición de cuentas, de hacer pública la declaración de renta, la declaración de bienes, de transparencia de cómo se asigna el presupuesto, que ahí es donde meten goles y los tales cupos indicativos por donde roban la plata y qué es lo que están investigando. Todo eso quisimos transparentarlo, eliminarlo, quitar esa oportunidad de mediación torcida. Como se nos burlaron, dijimos, bueno, pues vamos por los mecanismos de participación, y por eso recogimos 5 millones de firmas, voluntario, sudado, bajo el sol, el agua, millones de colombianos, 5 millones firmaron. Mire, desde Italia, nunca lo olvidaré, llegó un sobre de Manila, abrimos y era una planilla con una firma de un pueblito chiquito, y el colombiano que vive allá dijo, no conozco colombianos, en esta área no hay más colombianos, mando mi firma, pagó el correo internacional desde cada rincón de Colombia, y con eso hicimos la consulta anticorrupción en agosto del 2018. 33% de umbral, una salvajada, y nos faltaron menos de 400,000 votos, o sea, tuvimos el 32%. ¿Por qué cuento eso? Porque nos unimos como colombianos. Eso lo votó gente que nunca vota, gente abstencionista usualmente, o que de todas las tendencias políticas. Por eso yo celebro hoy. No vimos antes que el decreto fuera una opción, porque la ley o la reforma de ese artículo 187 de la Constitución es el que garantiza que esto quede bien hecho y vigente. Pero bienvenida. Mire, que a propósito, antes de despedirla, porque nos lo estábamos preguntando con Lucas, pero también nos están escribiendo, ¿esto hay manera de reversarlo? Porque usted sabe, hay ciudadanos preocupados, usted misma lo decía, y hay también legisladores preocupados. Es que... No, y entra la duda, senadora, que hablábamos esta mañana cuando se conoce el decreto, de si finalmente está facultado el Ejecutivo para bajarle el salario, aunque yo sé que esta es una prima y ahí estaría la diferencia del Legislativo, pero pues ahí por supuesto entran las dudas de si esto legalmente se puede, si no. Le cuento, y con un esfuerzo en este país de abogados, que sus oyentes de entender, intentamos sí. reforma constitucional, por lo que mencioné, está ahí en el 187 la fórmula. Intentamos reformar la ley cuarta del 92, o sea, una ley nuevecita, después pues fue la cuarta después de la Constitución, que establece toda la escala salarial de los servidores del Estado. Entonces dijimos, modifiquemos esta, con eso podemos ajustar la de los congresistas. Esos fueron el grueso de los proyectos. Y luego al final presentamos hace 2 años, y es el que aprobó el Senado, eliminar esta prima. ¿Cuál es la diferencia entre reformar el artículo de la Constitución o la ley? Pues que eso queda claro, o sea... Eso no queda firmado sobre dudas, piedra, salvo no que haya una vacío. Constituyente o algo así. Imagínese, constituyente que no necesitamos, que le haría daño al país. Entonces, la ley o la reforma de ese articulito de la Constitución, pues dejaría esto blindado, por eso siempre lo motivamos. ¿Cómo llegó el decreto? Resulta que en el año 2012, algún ciudadano preocupado demandó ante el Consejo de Estado y dijo, oiga, esta prima, ¿cómo por qué? Y el Consejo de Estado la eliminó. No sé la verdad si se llamaba idéntico, pero el Consejo del Estado la eliminó, venía de tiempo atrás, de siempre. Y entonces, cuando se cayó, el gobierno de la época emitió un decreto. Por decreto puso restableció esta prima en pleno 2013, o sea, como ya terminaba avanzando el cuatrenio, entre 2010 y 2014 era el periodo del gobierno y del Congreso. Entonces, en el 2013, por decreto nacional,
se creó esta prima. Por esa razón es que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces, si surgió por decreto, se puede eliminar por decreto. Luego vendrá el mundo jurídico, por si así como lo habían eliminado vía demanda, porque pues lo que deja un blindaje absoluto es una ley o el articulito de la Constitución, que pues por eso siempre lo impulsamos. Así que celebramos la decisión y ahí estaremos viendo qué pasa, pero arranca el 20 de julio al jurar, cuando la Constitución, ¿no? Al tomar posesión, arranca un nuevo contrato laboral, si se quiere, para el nuevo Congreso. Yo aspiro a la reelección con el verde 10 del Senado, como Messi, como James, y será con un nuevo salario. Y aquí pensando... millones menor. Pensando mal y agradeciéndole, senadora Angélica Lozano, por su tiempo y por estar con nosotros en Recap Blue, dependiendo del gobierno y si necesita gobernabilidad, entonces quién sabe qué decisión tome, si la mantiene o por el contrario la revoca, como usted nos contaba. Pero que pasó en el gobierno Silvia, Santos. No veo a ningún gobierno. Pues ya ha ganado el gobierno, ya ha ganada la presidencia, usted lo que necesita es al Congreso para poder gobernar, ¿no? ¿No lo ve? Pero un gobierno futuro que haga eso por ganarse a unos congresistas, porque otros sí creemos que esto es justo y yo quiero ganar, reelegirme verde 10 con ese salario inferior, no veo a ningún gobierno haciendo eso, porque listo, se ganan los congresistas que estén bravos, pero afuera la ciudadanía, los micrófonos de Blue, ¿se imagina ese hervidero? Imagínese usted nada más. No, viable. Senadora, pase buena noche, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Un gusto. Ha sido un gusto conversar con usted. 8:39 segundos. Tenemos a Omar González, exdiputado venezolano, miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela, cercano a María Corina Machado, Lucas, para hablar sobre ese espaldarazo que recibió hoy la Premio Nobel de Paz, la cabeza más visible de la oposición, de parte del presidente Donald Trump. Fue declarada